de la AFP nos reveló, ¿cierto?, algo que quienes trabajamos en la materia lo sabíamos, pero que dejó a contrapelo en esta sociedad una realidad brutal. El 84% de las personas obligadas judicialmente a pagar pensión alimentaria no lo hacen. El 84. Y oye, de las ojo, obligadas. O sea, porque hay personas que no tienen regulados sus alimentos, porque no han podido demandar, como decía Zafka, o porque definitivamente en el fondo deciden no hacerlo, qué sé yo. Entonces estamos hablando de la realidad judicializada. Ahora, perdón. Entiendo. Uno cuando escucha la palabra demanda, uno dice, ah, ya, la demanda, lo voy a demandar, entonces vamos a solucionar este problema. Vamos a la realidad. ¿Es la demanda una vía de solución efectiva y rápida de este tipo de cosas o no? La demanda es una vía de regularización. O sea, que como yo en el fondo dejo establecido judicialmente una obligación, pero eso en ningún momento me va a garantizar que esa obligación se cumpla. Y ese es el problema entre como la realidad jurídica, ¿cierto?, y la vida cotidiana de todas esas personas, porque, claro, yo tengo un papel que dice que todos los meses me tiene que pagar en tal fecha tal cantidad, pero nadie se va a ir a meter al bolsillo de esa persona para que efectivamente cumpla. Y ante la realidad del incumplimiento, claro, hasta hoy hay un sistema que es absolutamente fallido e insuficiente porque es burocrático, porque tiene una desidia como también institucional enganchada y además porque depende completamente de la actividad de la persona a la cual se les debe. Claro. Oye, entonces, esto que pasa eso es lo más macabro de la violencia psicológica y el desgaste que significa es tremendo. Es la falta de libertad finalmente que tenemos nosotras, porque todo lo que significa hoy día demandar y poder ir a buscar los recursos para tu hijo depende de nosotras, del cuidador. De las acciones, ¿cachai? De las acciones que uno hace. Tiempo, y eso es tiempo, es cabeza, concentración. Oye, perdón, y además la persona que mantiene, Karen, no solamente tiene que hacer eso, sino que hay que seguir manteniendo a los niños, pues. No, o sea, tiene que trabajar, tiene que mantenerlos y tiene que maternarlos. Porque muchos dicen, a ver, la deuda es de 100 millones o de los millones que sean o de los miles de lucas que sean. Pero los niños siguen comiendo. Pero los niños siguen comiendo, siguen yendo al colegio, siguen vistiéndose, siguen tomando transporte. Alguien tiene que pagar por eso. ¿La retención de los retiros? Sí, pedí la retención de los retiros, me llegaron algunas, me ayudaron muchísimo. Porque además yo, como muchas mujeres que están a cargo de hogares monoparentales, hoy día no, pero en ese minuto estaba trabajando independiente. ¿Cachai? Entonces la pega va, la pega viene. ¿Y por qué las mujeres, la mayoría, trabajan en la informalidad y la independencia? Es porque tienes que compatibilizar la crianza con el trabajo. Trabajamos todo el día. O sea, yo en las fundaciones que trabajo nos juntamos después de las 9 de la noche, que están los niños dormidos, y después de haber trabajado todo el día cansada, para trabajar por otras mujeres, porque de verdad esta es una situación que nos hace mal y que hombres y mujeres tenemos que trabajar para que esto se arregle. Porque hombres y mujeres estamos criando o estamos creciendo en familias desestructuradas en que las cuidadoras y cuidadores no están siendo contenidos. ¿Tú sigues siendo independiente? No, ahora yo estoy trabajando en la Municipalidad de Vitacura, estoy súper tranquila y feliz, estoy haciendo un trabajo súper choro, también social, también tiene que ver con estar ligado a la gente, me encanta. Pero además de ese trabajo tengo un montón más. Lidero también proyectos sociales en Copiapó, voy a Copiapó, Mujeres Sin Dientes, vamos a trabajar un proyecto para poder ponerles dientes y todo, conversamos y adivina lo que llegamos. Todas mamás criando solas, todas mamás con su emprendimiento de champú que sacaron los aloe vera de arriba de los cerros y armaron la cuestión. Todas, un número importante. ¿Cómo sería un sistema medianamente óptimo? Si yo lo supiera. No, más o menos. Mira, yo quisiera volver a una última cosa que tú habías mencionado y luego te respondo eso. Es súper importante visualizar que el derecho de alimentos es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que está establecido como tal, reconocido internacionalmente y obviamente en nuestro ámbito nacional. Pero que además se debe visualizar que su no cumplimiento también es una violencia directa en contra de la persona cuidadora. Porque es esa persona cuidadora la que tiene que suplir el incumplimiento que se está haciendo por parte del obligado respecto de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, violencia directa en contra de esas personas cuidadoras, que en general son mujeres, y que de hecho se conceptualiza como violencia económica, que también está categorizada como violencia intrafamiliar en nuestra legislación desde hace un poco de tiempo atrás. Violencia económica, claro. Absolutamente. Entonces, igual ¿Pero qué le pasa? La pregunta es, ¿qué le pasa al que ejerce violencia económica? Porque aquí tenemos un número... Absolutamente. O sea, si decimos chica... Tendríamos colapsado mañana el tribunal. Oye, absolutamente. Ahora, ¿cuál es la solución? Pero ahí yo tengo algo que decir. Fíjate que hoy día vi el diario y salía la ministra Chevesich, si no me equivoco, diciendo que la pensión de alimentos podía ser
podría ser violento el no pago pensión de alimentos. No puede ser. Es violento. Es violento. Sí. No es un buen papá, y el otro día también lo dije súper claro, no es un buen papá el que es súper cariñoso y no paga la pensión. El buen papá paga la pensión igual como lo hace la mamá, igual como lo hacemos todos. Ámbitos, sí. No, y además porque si el padre no custodia en el fondo, el que no se dedica a los cuidados, deja de pagar, hay alguien más haciéndose cargo de esos cuidados y esa persona no tiene posibilidades de no cumplir. Entonces, en el fondo, el salario de las mujeres es un salario familiar, que está 100% al servicio de la familia. Al servicio de la familia. Las redes sociales están que arden. Tenemos un tweet que quiero compartir con ustedes, a ver qué nos dicen ahí. Porque qué bueno que estén que ardan. Ya les vamos a contar, perdón, de este listado, de este registro, cómo uno ingresa, a ver qué puede ver ahí. Mira, acá tenemos a alguien, le protegimos ahí su nombre. Dice: el papá de mi hija jamás se ha hecho cargo de ella, solo 2 veces la ha visto en su vida. Ella tiene 21 y estudia psicología. Mira cómo salió adelante. Sí, pues sí salen. Ahora la ayuda, pero le da migajas. La ayuda, ¿cachai? La ayuda. Sí, todos los meses debo preguntarle cuándo le depositarás. Es como mendigar. Sí. ¿Sabes qué? Nos contactamos con ella, la tenemos al teléfono. ¿Serio? Sí, vamos a saludarla y agradecerle además. Catalina, le vamos a decir, para que nos cuente también su experiencia. Catalina, ¿a qué edad quedaste tú esperando a tu hija? ¿Cuántos años tenías? Hola, mira, tenía 19 años, los cuales igual yo estaba estudiando en la universidad. Y lamentablemente, fue súper complejo lo que yo viví. Quedé embarazada. Y al momento de decirle al papá de mi hija, que ya llevábamos 3 años de pololeo, que estaba embarazada, él me dijo que no podía estar conmigo porque se iba a casar con otra mujer que era mucho más mayor y madura. Desde ahí yo quedé sola, o sea, desde que mi hija estaba en mi guarda tenía aproximadamente 4 meses de embarazo. Bueno, y nunca jamás se ha hecho cargo de ella. Me aburrí de las demandas y todo eso, porque siempre decían, no vive acá, no lo conocemos, hasta los abuelos que no pueden porque tienen una situación precaria, porque también traté de demandarlos a ellos, pero no es así. O sea, sus abuelos tienen dinero, tienen buena situación. Y la vez que me pude contactar con él fue para cuando ella salió de 4º medio, porque por mi esfuerzo, porque yo estudié una carrera, tengo un buen trabajo y se escuda en eso. O sea, se escuda toda la familia de parte de mi hija, que yo tengo un buen trabajo, que soy profesional, entonces yo la puedo sacar adelante sola, lo cual lo he hecho en realidad. Entonces, cuando mi hija salió de 4º medio, yo aproveché la instancia porque apareció en el colegio, así fue horrible, o sea, se me cayó el mundo. Y bueno, le dije, tienes que ayudarla porque ahora ella va a ir a la universidad. Y bueno, la ayuda que ella recibe son aproximadamente 20.000, 15.000, ¿Catalina? 30.000. Migajas, como dice la Catalina. 20.000. Tú dices en una parte de tu relato, dice, yo dejé las demandas y todo eso, como que no quise entrar en ese sistema. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que cuando tú demandas tienes que dar una dirección. Entonces yo daba las direcciones, ya sea de los abuelos, del papá de mi hija, y siempre les negaban que no vivían ahí, de que nunca no los conocían, de que habían arrendado, que se habían ido, qué sé yo. Siempre era lo mismo, siempre las mismas respuestas. Entonces al final te aburres de que te digan, oye, tienes, no sé, mediación tal fecha, y no aparecen. Entonces te dicen, no, mediación frustrada porque no pudimos encontrar a tal persona. Oye, Catalina, a mí me pasa que estoy, no sé, hay tantas situaciones que a lo mejor coinciden también con lo de la SAP. Yo creo que tenemos que hacer como un cambio cultural tan grande, Catalina, hay que decir eso de
cambiar incluso el lenguaje, esto de me ayuda o ayuda a dejar. No, tiene que hacerse cargo, tiene que comprometerse. Acá no se trata de una ayuda, esas migajas. Yo te felicito, pero hiciste lo que haría probablemente cualquier mamá. Y siempre hay excepciones, pero como que en este caso siempre vemos que las mamás no abandonan, que están ahí presentes y permanentemente ayudando en lo que dice la SAPCA y en el caso de Catalina. Y para separar la discusión, una es el juicio humano que uno puede hacer respecto de ese progenitor y su miseria que trae hijos al mundo y los deja abandonados. Ese es un elemento que podríamos estar ahí. Sí. Y otro es que el sistema sea cómplice. Sí, es que el sistema es absolutamente cómplice. Es absolutamente cómplice, hace que toda la situación empeore. No sé, en este caso lo que tú contabas, el abandono de las causas, precisamente es cansancio. No sé si tú coincides conmigo. O sea, el cansancio de ver que uno le pone esfuerzo. Sí, sí. Es súper agotador porque al final todo el esfuerzo que tú haces, lamentablemente no tiene respuesta. Entonces, como ya al final dices, basta, o sea, ya, si yo trabajo, yo la puedo mantener, ya, déjenle. De alguna manera va a ir a la universidad, de alguna manera se va a pagar la universidad, de alguna manera va a tener plata para pasajes, por último. Pero aburre, de verdad agota, frustra también, es muy frustrante. Y además, en esta instancia que mi hija, de esta forma, ella estudia psicología, igual es afectado porque al estudiar esto como que ha analizado mucho más y creo que antes no le afectaba tanto que su papá la haya dejado, que ella prácticamente no lo conozca, pero ahora sí, igual le afecta un poquito. Oye, Catalina, queremos que... Sí. Queremos, felicitarte también y abrazarte a ti, a través tuyo, a tu hija, a esa psicóloga maravillosa que tienes ahí. Y bueno, quédate en línea porque vamos a seguir, por supuesto, hablando de esto y no solamente para ti, sino que para tantas mujeres, ojalá con buenas noticias que entregar. Oye, una pregunta. Gracias, Catalina. Un besito, linda. ¿La hija de Catalina puede llevar adelante una acción legal? ¿Puede en algún momento los niños ya convertidos en adultos, mayores de edad, pedirle al padre o al tutor o a quien sea que se le repare esa deuda? ¿Y si es retroactivo, además? Pero tiene que estar contemplado, tiene que empezar. Claro. Mira, hay varios factores. En primer lugar, para que se pueda seguir el cumplimiento de unos alimentos, tienen que haber estado judicializados. O sea, tiene que haberse fijado, ya sea por mediación, por una escritura pública, así como un acuerdo notarial, ¿cierto? A través de una demanda, que se haya llegado a un acuerdo en el tribunal, pero tiene que constar judicialmente, porque si no, no tenemos cómo calcular. Entonces, no hay un retroactivo previo a la fijación judicial. Ahora, cuando existe la fijación judicial, sí, pues esa deuda se acumula y no se extingue así por arte de magia. Entonces, efectivamente, aunque incluso Catalina, por ejemplo, deje de ser alimentaria y ella termine de estudiar, se ponga a trabajar, ¿cierto? O tenga más de 28 años, etcétera, ella puede exigir el cumplimiento de esa deuda. Porque esa deuda se acumula y no se extingue así por el solo Ministerio de la Ley. Finalmente hablamos de tantas mamás solteras. Finalmente, aunque hayan tenido, no sé, estado casadas, finalmente son mamás solteras luchando por sacar adelante a su hijo. Y ahora lo que tú dices es importante porque en algún momento cambió el concepto de hijo. ¿Te acordás que antes eran no reconocidos incluso y todo? Pero ahora es como lo mismo. Solo las mamás. Mira, no, la repactación es otra cosa. A Gaby, que dice también a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, a mí me deben 6 millones y algo cuando salió lo de los retiros. El progenitor de mi hijo, que nunca lo ha visto, apareció a repactar la deuda en 223 cuotas, un poco lo que decía la SAPCA, 250 cuotas. Un Karen Alga terrible, dice, nunca he recibido pensión, solo logré los retiros que en algo, por supuesto, ayudaron, pero alivió un poco respecto a la deuda. Sí, yo creo que es súper importante visualizar dos cosas importantes 18 años, que dicen esto. Claro, es que dos cosas súper importantes. Uno, que la repactación de la deuda es un fenómeno que está empezando a ocurrir ahora, que mañana empieza el registro de deudores, porque todos esos hombres desaparecidos en la impunidad hoy día les dio un cargo de conciencia así tremendo y de repente aparecieron, se pusieron buenas a querer repactar, ¿cierto? Ya sea intentando disuadir, amenazar, transgredir, ¿cierto?, a las madres cuidadoras. Pero 18 años una burla. Por el hecho, efectivamente. Entonces tú ves personas que no han estado nunca pagando un peso
y de repente quiero repactar en 342 cuotas, ¿cierto? Porque pareciera que además ahora quienes le están haciendo daño a esas personas incumplidoras son las cuidadoras. Claro, y como si fuera culpa de las cuidadoras porque ellos se van a ir al registro de deudores. Quería que si nos contara, vamos a ir con casos ahora a los tribunales de familia, pero cortito, porque no conocíamos los alcances del registro. Empieza una suerte de DICOM de deudores de pensión alimenticia a partir del viernes 18 de noviembre, o sea, mañana. ¿Cómo va a funcionar y más allá de la publicación, va a tener impacto en qué, digamos? Perdón, y cortito para complementar eso, ¿lo inscribe uno o se inscribe a mí me parece que es el detalle más importante, que en el fondo esto es un cambio de paradigma en la persecución del cumplimiento. ¿Por qué? Porque aquí se ha revelado en el fondo una preocupación, entre comillas, estatal, que ha determinado un sistema que es de responsabilidad estatal para registrar y perseguir el cumplimiento de los alimentos. Y ya no se radica en el fondo, responsabilidad individual de esa mujer cuidadora de tener que andar y hacer la fila, sino que del sistema. Entonces los tribunales de justicia tienen que habilitar, que ya debiera empezar a funcionar desde mañana, un sistema de generar liquidaciones automáticas, que no las tengan que estar pidiendo las mujeres ni sus abogados o abogadas. Liquidaciones automáticas. Es decir, que en la causa que está judicializada todos los meses se debe arrojar si hay deuda o no hay deuda. Porque tú como tribunal tienes acceso a la cuenta bancaria en la que debiera haberse cumplido. Pregunta ahí, que tiene que ver con la realidad, porque yo, por ejemplo, que tengo varias deudas repactadas, que las he repactado varias veces, que es el caso que nosotros estamos leyendo, es algo bastante común, el sacar las liquidaciones es súper difícil. Sí. Porque efectivamente hay una deuda que se repactó, que no está dentro, entonces se vuelve a juntar otra deuda. Es un enredo que hoy, al menos, yo he estado hasta 8 meses tratando que una liquidación salga bien. Esos 8 meses efectivamente significan que yo soy la que tengo que estar pidiéndole al abogado que haga la gestión. Ahora la va a hacer el tribunal, ¿no es cierto?, en forma automática. Pero se va a corregir este desfase y este enredo que hay con los repactados para que te den realmente generar un sistema, y ahí va a estar el desafío de la implementación de esta ley, generar un sistema en que las liquidaciones se generen automáticamente y que se generen bien. Sin perjuicio de que obviamente las partes van a poder seguir objetando esas liquidaciones y cuestionando si faltaran cálculos o no. Ojalá algo hay. De ahí nos va a contar un poquito a qué se expone el deudor estando en esta lista, que me imagino que lo empujan a pagar, o es lo que uno... Estamos llenos de casos, José, llenos, y se suman cada vez más. ¿Vamos con la Katy? Sí. Ahí tenemos 10:44 minutos. Está la Katy justamente con nosotros en los tribunales de familia. Acá estoy. No con la jueza de familia que la de San Bernardo, no. Esa no, sino que estamos ahí con más casos. Katy, cuéntanos por favor qué es lo que se está viviendo en ese lugar. Sí. Hola, Karen. Mira, estoy acá en los tribunales de familia y harta gente que viene a hacer trámites, va cambiando y vienen por distintas causas. Y aquí conocí a Patricia. Patricia, usted con eso va a escuchar el estudio. Hola. Que gentilmente nos atendió y tiene un caso bien interesante que tiene que ver con la pensión de alimentos. A ver, partamos un poco explicándole. Allá está la Karen Dogenbailer, José Antonio Neme. Usted hoy día tiene una hija de ¿cuántos años, Pai? 18 años. Hola, ¿cómo están? Hola. Y su hija la tuvo, me decía, no quiero echarle al agua con la edad, pero a los 44, grande. A los 44 años tuvo mi hija y ahora cumplió 18 años. Y salió de cuarto medio con excelentes notas. Es una niña muy buena, muy tranquila. ¿Y usted me dice que quiere seguir estudiando? Ella sí quiere seguir estudiando medicina o veterinaria, con lo que a ella le gusta. ¿Qué relación o cuál es el tema ahí con el padre de la niña? No, mi hija no lo conoce. La habrá visto 2 veces, 3 veces el papá de mi hija, pero no ha tenido ninguna relación. Yo tuve una relación de 10 años. Lamentablemente, la persona que estuvo conmigo no está ahora con nosotros, falleció. Y yo soy sola con mi hija. O sea, tengo familia, tengo hermanos, pero la que se hace cargo de mi hija soy yo, la que me preocupa de sus cosas soy yo. Y hace 8 meses que estoy sin trabajo, no encuentro nada, pero una mamá se la rebusca y yo vendo en la esquina de mi casa ropa usada y con eso tengo, porque pensión tampoco tengo. ¿Del padre nunca vio compromiso? ¿Cuándo lo demandó usted? ¿La niña tenía cuántos años? 10 años. 10 años, porque antes yo trabajaba, entonces yo no necesitaba, pero después yo dije, no, pues si mi hija también tiene derecho. Entonces ahí lo demandé a mi hija. ¿Y cómo fue la respuesta ahí en ese momento y con el resto de los años? No, tuve que hacer una demanda por filiación primero porque él dijo que no era su hija. Ay, no. Lo tuve que demandar para corroborar que era su hija. Corroborar que era mi hija. Y después fuimos a hacer los exámenes de ADN y efectivamente salió que el 99% era su hija. O sea, es su hija. Y de ahí empezó ella a, ¿cómo se llama?, a pagar los alimentos, y después tuve que demandar al empleador porque él no me pagaba las fechas que correspondía.
Así que... Una tortura. Oye, preguntarle cuánto... Ya está hasta ahora, o sea, ahora hace 8 meses que no me paga. Hace 8 meses que no le paga, ahora ¿cuánto le debe? Me debe como 1.190.000 y tanto, pero yo encontré el otro empleador que tiene ahora, el cual lo demandé, y ahora él me está pagando desde el mes de septiembre, el empleador nuevo. O sea, él no había dicho, nunca había actualizado que tenía un empleador, no pagaba porque supuestamente estaba desempleado, pero tenía trabajo y usted lo encontró. Ya tienen que ir demandando a los empleadores. ¿Tiene que ir demandando? Entonces, señora Patricia, usted tiene que ir demandando a los empleadores, ir averiguando dónde está trabajando él, ¿no es cierto? Hacer todos los trámites, te toca a ti. Una burla la... No, si yo ya averigüé. ¿Pero por qué? Pero no es su rol. En el fondo tú tienes que hacerlo. No, Yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo y lo hice y efectivamente me encontré con mucha sorpresa, pero ya me están pagando. Yo necesito que él me pague lo que debe, que No, son pero es que desde eso, enero, Katy, que él me decía que no tenía trabajo, y era mentira. Sí, diga José. Es que eso es lo que no también está una bien. O sea, como uno lo normaliza como, bueno, sí, yo tuve que hacerlo. No debería haber tenido que hacer. No responde, ni siquiera me voy a meter en temas humanos o emocionales. No es eficiente que a la persona que se le adeuda y que además es la que encargada de mantener a ese niño, niña, adolescente, lo que sea, además se le empuje a actuar como el inspector Gadget y que vaya de trabajo en trabajo, contactándose con el empleador de tal o cual señor. O sea, me parece es como de piedradura lo que estamos hablando. Mostrando esta relación, porque yo les recuerdo que hasta hace muy poco, aquí la Francisca Abogada también podrá ratificarlo en el estudio, había que demostrar esta relación sentimental o que había existido un vínculo y que fruto de eso había nacido esta guagua. O sea, había que llevar cartas de amor. Mire, sí, efectivamente tuvo una relación con este señor y sí, efectivamente era su polola. Era tremendo y además súper humillante. Me imagino que este camino ha sido muy largo, Patricia, también, y que ha afectado a tu hija y ha afectado también, no sé, la parte emocional de ustedes como familia, porque están las dos solitas. Sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Solita estamos, pero gracias a Dios, dígame. Sí, te quería preguntar, ¿qué se siente cuando llega el padre a decirte que no es el padre? ¿Qué siente una mujer cuando te dicen que el crío de ambos, en el fondo, la otra persona lo niega y te piden un examen de ADN para comprobar si realmente es el hijo? ¿Qué pasa contigo en ese momento? Oh, yo me quería morir. Yo te lo juro que, gracias a Dios, tenía buenos abogados, que yo trabajaba con abogados, y ellos me contuvieron, porque realmente a mí se me cayó el mundo, porque nunca pensé, podría haber dicho cualquier estupidez, pero de haber dicho que no sabía que era el padre, sabiendo que mi hija es el vivo retrato de él, lo único que mi hija es mujer. Entonces, eso a mí me dio mucha rabia, mucha impotencia, y a mí, como le digo, mi hija obviamente no lo quiere ni lo conoce. Así que ella me dice, mamá, tranquila, me dice, ella es muy tranquilita, igual que yo, gracias a Dios. Pero ella es una impotencia muy grande, y después cuando llegó los resultados, dijo, ay, es mi hija, así como diciendo, me equivoqué. Pero aún así no se hizo responsable de manera persistente, o sea, siempre falla. No, él siempre... Si uno lo persiguiera, él probablemente no sabríamos nada de él. Nada. Y yo persigo porque mi hija tiene sus derechos. Ella tiene sus derechos y ella le corresponde. O sea, eso es lo que corresponde. Entonces, es triste porque hay que saber que Pucha no tiene ni siquiera, no sé, pues mi hija el viernes se graduó de cuarto medio con un promedio 6.7. Mira, qué felicitaciones. Con excelente promedio, sacó muchos premios por excelencia. Entonces, ella, con mucha pena, ella lloró porque estábamos solas. Me dice, mamá, la gente que queremos no está con nosotros. Y yo le digo, pero no están presentes físicamente, pero están aquí, nos están cuidando a usted, a mí. Patricia, ella, su abuelita, que la amo mucho, su tata. Tú dices que se parece al papá, pero esa niña se parece a ti. Esa niña es como su mamá de valiente, sí. Oye, le vamos a pedir a la Katy que se quede ahí, vamos a tener más testimonio. Yo te decía que tú dices que se parece al papá. No, esa niña se parece a ti, salió ahí con tu fortaleza y te honra a su mamá. Además, sí, físicamente, claro. Honra a su mamá con su valentía. Físicamente se parece a mí. Sí. O sea, al papá, digamos. Todos los sentimientos, todo se parece a su mamá y que su mamá ha sufrido.
ha llorado, a lágrimas de sangre, pero ha seguido adelante y voy a seguir adelante hasta el último día por mi hija. Seguir luchando. Y Eso, hartas mujeres que se suman. Qué valiente, muy valiente, da mucha rabia. Gracias por tu testimonio también. Mi Katy querida, quédate ahí porque estoy segura que vamos a tener más testimonio. Te mandamos un abrazo grande, Patricia, a ti y a tu niña, a esa graduada de cuarto medio. Cuídese. Linda, un beso grande, a nuestra Katy también. Vamos a volver con la Katy con más casos, pero nos llegan también más testimonios en nuestras redes sociales. Mira, dice la María Lorena, tengo 43, el próximo, joven. El próximo año estudiaré una carrera. A mi papito corazón lo he visto 2 veces, lo vi cuando falleció mi mamita a los 13 años. ¿Lo puedo demandar ahora? Maldito desgraciado, dice. Está muy enojada y se entiende. Tenemos otro comentario también a través de nuestro Twitter que llega... La Paola dice, buen día, una consulta. El papá de mi hijo de 15 años paga la pensión acordada de palabra y cuando se lleva a nuestro hijo de vacaciones por un mes me exige que yo le pague pensión a él. ¿Eso está bien? Agradecería me orientaran. Vamos al corte después de este comentario. ¿Quiere que le paguen pensión a él? ¿Quiere que le paguen a él la pensión? Pausa comercial muy cortita y seguimos con más testimonio. No se vaya. Qué raro. Mucha intención de participar y de hacer visibles los casos en redes sociales. Ahí habíamos dejado una pregunta pendiente de una mujer de 43 años, describe un poco su situación y dice, bueno, ¿yo puedo hoy, a mis 43 años, pedirle a mi padre que pague la deuda? No, lamentablemente las solicitudes alimenticias no son retroactivas si es que ya no cumples con los requisitos para solicitarla. La persona que está, en definitiva, que tiene la legitimidad activa, como se dice legalmente, para demandar, es aquella persona que cuida o que tiene cuidado personal de niños menores de 21 años y también niños, niñas y adolescentes, obviamente, y también aquellos ya adolescentes que se encuentren estudiando hasta los 28 años. Ese es el rango legal para ejercer la acción. Obviamente luego de esos requisitos se puede perseguir el cumplimiento, pero como decíamos en el bloque anterior, lo importante es que para eso debe estar la deuda judicializada, debe estar determinada. Tiene que haber un punto de partida. Oye, y esto me decía recién la Francisca que no es tan raro y es insólito. Mira, estas vacaciones. La curilla de Dios que quiere que le paguen a él. Mira, aquí la Paola dice, el papá del hijo de 15 años paga la pensión acordada y cuando se lleva de vacaciones por un mes exige que ella le pague. Sí, bueno, se da más de lo que uno cree, parece. Sí, hay que partir por la parte de la que dice que tiene una pensión acordada de palabra. Ya, eso de partida es un problema gigante, porque en realidad cuando hay una pensión acordada de palabra es que no hay una pensión. Claro. Sino que más bien es como un acuerdo que se va cumpliendo o no cumpliendo, ¿ya? Y que no vamos a tener como forzar esa obligación, porque si el día de mañana él deja de cumplir, no lo vamos a poder, por ejemplo, ahora meter al registro de deudores. Ahora sí puede haber un acuerdo extrajudicial y después timbrarlo. Exacto, se pueden hacer mediación, se puede hacer en notarías. No es necesario que sea una confrontación terrible, ni mucho menos. Un litigio, un juicio, ni nada. Es una de las derivadas, o sea, nosotros llegamos a un acuerdo de palabra, pero eso hay que legalizarlo. Hay que legalizarlo y pasarlo por el tribunal y el tribunal le da como un check. Y ese check hace que entonces yo la pueda hacer exigible. Eso primera cosa. Y lo segundo, incluso judicializadas algunas pensiones, también pasa esto, ¿no? Es que yo me lo llevo de vacaciones, entonces yo no te voy a pagar y págame tú. O sea, es de un nivel de desproporción que nos demuestra el desconocimiento que implican los cuidados. Porque resulta que ese mes esa madre cuidadora no puede dejar de pagar el arriendo en el que vive todo el año ese niño, no puede dejar de pagar el crédito con el que pagó el colegio, no puede dejar de comprarle los útiles escolares que va a empezar a utilizar en marzo, solamente porque se va de vacaciones, como si los niños, no sé, como que se alimentaran y ahí hay que explicar y desarmar ciertas caricaturas que se instalan de repente, no sé por qué, pero hay una idea instalada en un cierto sector, no estoy diciendo en todo, que, no, es que esa plata no va solamente a mantener al niño, sino que también la mamá lo usa para... Esa es una caricatura y que se usa, digamos, en la narrativa que se construye a partir de estos casos y hay que también empezar a decir que eso es falso. De partida hay que tener en consideración cuáles son los límites legales que existen para establecer una pensión. La pensión de alimentos puede ser de un máximo del 50% del ingreso de la persona a la cual estamos demandando de alimentos. O sea, tiene un tope, un sueldo protegido por ley.
porque resulta que las mujeres podríamos gastar todo lo que tenemos y lo que no tenemos cuando somos las cuidadoras principales para poder cubrir las necesidades de nuestros hijos. En cambio, la ley protege el sueldo o el ingreso del obligado a pagar alimentos con hasta un 50% de su ingreso. Y eso en el buen caso de que nos den un máximo legal, porque en general se da un mínimo legal porque no logramos establecer cuánto gana, porque obviamente va a llorar miseria, siempre va a estar cesante, y uno dice, bueno, ¿y este hombre cómo respira? ¿Cómo vive? ¿Cómo se sustenta? Porque parece eso, toda la vida cesante. Toda la vida cesante. No, y además uno pone el 100% del sueldo. ¿No? Sí, eso es lo que dice ella. O el 150, o el 200. Y la crianza. Y el 200% del tiempo. Oye, ¿tú tienes esperanza, Savka, de que te paguen estos 100 millones? Me siento súper desesperanzada. A pesar de que va a existir este registro, porque a lo mejor la exhibición tampoco es un tema... Es que también, sí. Lo que pasa es que en el caso mío y de un grupo bien importante... ya pasa la barrera del sonido, que en el fondo cuando ya no sabéis dónde viven, qué trabajan, ya no le importa si sacar carné, manejar o no, ¿cachai? Ya no le importó todo eso. Entonces, el poder, esto lo único que quedaría en la última instancia, que es la de retiro de los fondos cuando el padre ya lo buscaron en las cuentas corrientes, que probablemente ya están en otras cuentas corrientes, ¿no es cierto? Ya todo eso se está moviendo hacia otros familiares, hacia otras personas. Entonces, en el momento en que esto se implementa, van a estar las cuentas vacías. ¿Y cómo llega a ese monto? Tal vez la única esperanza que yo le veo en el caso mío es un retiro de la AFP. Ahí podría... Lo único que yo veo que podría cubrir parte, porque además esta deuda va considerada un porcentaje de lo que queda del padre, y ahí de nuevo yo veo un problema, porque por ejemplo la nueva ley, tú me podías ayudar, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, o sea, la nueva ley de registro de pensiones de alimentos. ¿Registro de deudores? No la registro de deudores, la posterior, la que va a empezar a regir en mayo. Exacto. Esta ley en algún punto dice, el señor no paga, busco en sus cuentas bancarias, pago. No encuentro en las cuentas bancarias, voy a la AFP, ¿no es cierto? Y retiro sus fondos previsionales. Pero hasta cierto porcentaje. Si el señor es mayor de tal edad, yo retiro hasta el 40% de sus fondos. Estoy inventando el porcentaje. Sí. Si el señor tiene... Entonces, aquí es lo que voy con esto, que hay un concepto que a mí me molesta un poco, porque hay una protección nuevamente hacia la vejez de una persona en contra de los estudios y la vida que están implementando jóvenes que vienen creciendo. Absolutamente. Y es lo que pasa con lo que ya acabamos de contar de cómo se determina el porcentaje. Y en el fondo protegemos y que en realidad podríamos tal vez no cuestionar el proteger esos derechos, ¿cierto? Esa vejez, digamos, por en el fondo la dignidad de todas las personas. Pero en la medida que hubiese también mecanismos eficientes para mantener protegidos a los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, el registro de deudores... ¿Es un mecanismo efectivo, crees tú? Bueno, como veníamos anunciando, porque tiene finalmente... este cambio paradigmático, ¿cierto?, en que genera una obligación en el Estado. Pero además, esta obligación genera consecuencias. No solamente estoy en DICOM, sino que genera consecuencias que de alguna manera como que vienen a inhabilitar una especie de la ciudadanía de mercado, ¿cierto? ¿Cómo cuál? Ya, lo primero que todo es si tú pides un crédito, por ejemplo. Atención aquí, ¿ah? O sea, si alguien va a pedir un crédito... hice... Primero, bueno, antes que eso, perdón, Fran, antes que eso, ¿cómo entra alguien a ese registro? Ya. Uno lo inscribe, la saca, podría meter, no sé, el nombre ahí se del supone que papá lo tiene que hacer el tribunal. Aquí estamos todos alertas de cómo se va a implementar realmente, porque no tenemos como claridades absolutas, ¿cierto? Pero vamos a hablar de lo que dice la ley. La ley establece que hay que cumplir 2 requisitos para ingresar al Registro Nacional de Deudores. El primero es tener una deuda, evidentemente, o sea, que esa deuda esté judicializada y que equivalga a lo menos a 3 mensualidades no pagadas. No pagadas. Ya, como básicamente todos los... 5 o 5 discontinuas. O 5 discontinuas. También, qué bueno o que 3 seguidas o 5 discontinuas. O 5 discontinuas, efectivamente. Y que además es súper importante porque esta liquidación la tiene que hacer automáticamente el tribunal. Y la liquidación te dice, mira, esto debe y equivale a tal cantidad de pensiones, y por lo tanto con eso inmediatamente puedo decir, ya, equivale a 3, equivale a 5, qué sé yo, lo mandamos al registro. El servicio de registro civil es el encargado de operativizar este registro. Va a estar en el registro civil este Registro Nacional de Deudores. ¿Y qué significa? Que hay muchas obligaciones que se desprenden para todas las instituciones que se relacionan con los ciudadanos a revisar el registro para habilitar a esas personas en determinadas cosas. Por ejemplo, si una persona viene y me pide un crédito de consumo y yo soy un banco,
tengo la obligación... Hoy día se lo entrego. Ya. Si cumple con los requisitos financieros. Sí, efectivamente, ya esta persona, mira, me acredita sus liquidaciones, sus ingresos, perfecto, le voy a dar un crédito de consumo. Pero yo, banco, tengo la obligación de revisar si está en el registro de deudores. Y si está en el registro de deudores, le debo retener hasta el 50% de ese crédito que él me está pidiendo. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Entonces, ¿saben por qué están... Y se le entrega directo y se le entrega a la cuenta que está registrada en el tribunal. Claro. Porque hay 3 datos que se tienen que incluir en el Registro Nacional de Deudores. Uno, quién es la titular, ¿cierto? La mujer cuidadora en este caso, ¿cierto? Sus hijos, a los cuales le debe, la deuda y la cuenta de a dónde hay que depositar. Entonces esto no es solamente simbólico de mira, aquí tenemos los castigados, sino que tiene consecuencias financieras. O sea, en el fondo, claro. Ahora, muchos dirán, bueno, es que entonces no va a pedir el crédito. Mira, cuando la gente está desesperada y necesita plata, lo va a tener que pedir igual. Es que mira, es que entonces a lo mejor no va a pedir el crédito, pero eso lo va a acorralar de alguna forma en algún económica. momento va a ser un problema. ¿Qué más, Francisca, se va a notar? No sé, si es que tiene que pagar impuestos. Estoy pensando en muchas cosas que se desprenden de esa información que maneja. Devolución de impuestos es algo que hoy día sí. Hoy día está presente y que pasa solamente, ¿cierto? Se puede solicitar en los meses de marzo. Entonces marzo es como el mes de la solicitud de devolución de impuestos. Pero, claro, como que ahí se pide, pero la diferencia es que ahora no lo van a tener que pedir las personas a las que se les debe, sino que la tesorería tiene la obligación, antes de hacer la devolución de impuestos, revisar el registro, y si está en el registro, pagar en la cuenta. Por lo que tú describes, uno no sabe los resultados, pero es bien esperanzador el mecanismo. Mira, es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el espíritu, más allá de que tenemos que todavía, con ojos muy críticos, ver cómo funciona, pero el espíritu de esto es no solamente te castigo, como ha existido hasta ahora en los sistemas de apremio, sino que además genero sistemas efectivos en los que vas a tener que pagar. Por ejemplo, candidaturas de cargo popular. De elección popular. De elección popular. Uno diría, y lo vimos en la campaña presidencial, ¿cierto? Uno diría, no deberían poder postular. Y puta, sí, tiene un sentido moral. Pero lo que dice la ley es, ok, usted quiere postular, perfecto, ni un problema. Está en el registro de deudores, regularice la deuda. Y si alguien ya postuló, ¿se le puede de esa devolución? Es que lo siguiente es que ese que postuló y regularizó la deuda, si gana, el pago se tiene que hacer a través de su remuneración, su liquidación pública. Y entonces, en el fondo, no voy a evitar que esa persona sea candidato, pero lo voy a correlar a regular. Lo que tú describes son todas cosas que son tienen mucho sentido. O sea, cuesta creer que no se haya hecho antes, digamos. Es porque requiere un esfuerzo institucional muy grande. Entonces estamos hablando primero de cómo cambia este paradigma de una decisión institucional, de este es un problema de esta persona, de dos privados ahí que se arreglen entre ellos, digamos, con su propio problema, a que vemos en realidad este es un problema social que como sociedad estamos demasiado interesados en resolver, que repercute en la vida de niños, niñas y adolescentes, que significa violencia en la vida de las cuidadoras, y yo no me puedo seguir. El mercado de capital está obligado a hacer una persecución, entonces. Bancos, casas comerciales, o sea... Todo el sistema. Si el Estado, por ejemplo, tiene beneficios, o tiene, ya sea de pagos directos, o de alguna clase, por ejemplo, de beneficio tributario, impositivo, etcétera, de cualquier naturaleza, por la revisión. Tiene que revisar si esta persona que está postulando sus beneficios o pago directo está en el registro. Como casi un papel de antecedente. Y si está en el registro, no le niego el beneficio, lo obligo a regularizar. Bueno, perdón, déjame decirte una cosa. Hoy día, una persona que debe... que tiene una deuda hipotecaria, financiera o de cualquier naturaleza, entra a DICOM. Sí. Al DICOM que conocemos todos, y efectivamente no se le da ni trabajo. O sea, el DICOM ha sido polémico por eso, porque construye, digamos, un registro de deudores que te inhabilita, porque lo primero que hace un banco para darte un crédito hipotecario de consumo, lo que sea, es chequear si estás en DICOM. Bueno... Esto es más vergonzoso, estaba fuera de esa lectura, ¿me entiendes? Exactamente, y tiene que ver con lo que decía Sadka en un principio. O sea, si yo le debo a un banco, mañana me empiezan a llamar con ciertos estos sistemas de cobranza, pero si me deben a mí, ¿qué pasa en el sistema? Claro, porque cualquier persona de pronto puede tener, ¿no es cierto?, no va a poder pagar algo, sabemos la crisis también financiera que está viviendo mucha gente, claro. Entra a DICOM por el arriendo, no sé, la morosidad, hay gente que lo está pasando realmente mal, que necesita alivio también por eso. Pero esto tiene que ver con el compromiso con los hijos. Absolutamente. Esto tiene que ver con el compromiso. Absolutamente. Porque también hay procedimientos, Karen, para eso, porque de repente yo sé que si no, es que la pensión, es que el hombre no puede, es que se pide rebaja.
O sea, cuando uno se queda sin trabajo, cuando uno no puede pagar, se pide rebajas, se acuerda, se ve cómo se hace y todos bajan, no los niños primero. Que eso es un poco lo que pasa, o sea, el papá se desestabilizó económicamente, lo primero que va es a bajar la pensión de alimentos. Todos tienen que adecuarse a una nueva realidad. Y el problema o sea, yo creo que tiene cosas muy buenas este nuevo sistema, que como dices tú, ojalá en la implementación tengamos buenas noticias. Claro, que sea... Yo creo que va a corregir un gran porcentaje, lo veo súper esperanzador, de verdad. Funciona para Pero todos, es una parte. Para todos los tutores independientes de su género, me imagino. Por supuesto Ahora, que sí. Lo que pasa es un tema mucho más femenino que masculino. Nosotras hablamos por una razón de número. de la cuidadora, ¿cierto? O de las mujeres, porque esta es un fenómeno absolutamente feminizado, ¿cierto? Que es como cuando hablamos de delitos sexuales. Claro, evidentemente los hombres también pueden ser víctimas de delitos sexuales, pero vemos en la realidad que en su gran mayoría desproporcionadamente son mujeres. Claro. Y esto es exactamente bajo la misma lógica. Entonces, ponerle esta perspectiva de género al análisis significa visibilizar de alguna manera como las características propias del fenómeno, que no tienen que ver solamente con esa violencia económica como si fuese aquello que se refiere al sostén material de los niños, sino que también a los cuidados. O sea, las mujeres no solamente mantienen cubriendo este incumplimiento, sino que además cuidan y deben trabajar remuneradamente para poder suplir ese incumplimiento. Entonces es una carga excesiva. Como abogada, una pregunta un poquito idiota la que voy a hacer, pero me interesa saber. De tu experiencia como abogada, lo que tú has podido ver en tu ejercicio profesional, ¿cuál es la razón más concreta para no pagar? ¿Que no tienen trabajo? ¿Qué pasa por la mente? ¿O en realidad es simplemente...? A mí me parece la razón, en mi opinión profesional, digamos, es la impunidad del sistema. Porque me sale tan poco costoso incumplir. La sacan barata, ¿no? Yo estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Es absolutamente impune. Entonces, ¿para qué voy a cumplir con esta mujer que se las arregle sola, que ella vea cómo hace? Rehago mi vida. Yo rehago mi vida, hago mis cosas, gasto la plata en lo que yo quiera, aunque sea poca, porque hay que hablar de cierto de que hay un distinto rango, digamos, de hombres efectivamente muy precarizados, pero que la que tienen no la usan para sus hijos, ni están dispuestos a hacerlo porque pueden, en el fondo, vulnerar. Y además, porque entendámoslo también como una forma de violencia económica, también es una forma de agredir a esas mujeres madres. Ya como decido no hacerlo para también mantener un nivel de violencia. Oye, Francisca, y a partir de mañana, ¿no es cierto?, que ya vamos a tener en vigencia esta nueva ley, ¿uno se puede meter? ¿Hay una página? ¿Uno puede ver? ¿Todos lo podemos ver? ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? O sea, mañana un tipo va a sacar un crédito hipotecario y tiene deuda de alimentos. ¿Cuándo le va a llegar la plata a esa mujer a la cuenta? Esa es como la... Sí, mañana empieza en vigencia esta ley. Esto significa que se debe generar el registro, ¿ya? Una vez generado este registro, no sabemos cuánto se va a demorar, no sabemos cómo se va a operar. No, debería ser semanas. Ya, esperemos que esto sea algo que pase de manera rápida. Obviamente todos sabemos que esto va a generar un colapso inicial, ¿cierto? Vimos lo que significó el retiro de los 10%, que fue los tribunales debieron contratar una cantidad pero extrema de funcionarios liquidadores que estuvieran ahí, porque la cantidad de personas pidiendo el retiro era abismante y es lo que nos develó, ¿cierto?, esta realidad también social. Gracias a eso se supo la cantidad. Qué impresionante. Efectivamente, y gracias a eso se le pudo poner números, se le pudo poner cara y se le pudo poner esta como vergüenza nacional. O sea, de cómo es posible que esto esté pasando y que no tengamos un sistema. ¿Y el acceso al registro es público? Es público. O sea, cualquiera de nosotros de un computador puede... Es un registro público y es un registro al que están obligados las instituciones como, por ejemplo, que hemos nombrado. Consultar, digamos. Por ejemplo, súper importante, funcionario público. Funcionario público, ok, usted es funcionario público, perfecto. Pero yo cuando hago mis calificaciones y revisiones anuales, registro de mérito, registro de deudores, y si está, no lo he hecho, no lo castigo, le descuento. Le baja ahí la nota en el fondo. No, si el objetivo al final es que pague. Lo importante es que pague. Si al final, hay un castigo moral, a las mujeres, pero, claro, obviamente que buscan el apremio, la multa, el que se vaya preso y todo, pero ¿a quién para la olla con que pague la multa fiscal? O sea, a nadie. O sea, esto que decía la Zafka recién, de que no tenía tanta esperanza de conseguir que le paguen todo lo que le deben, sí existe posibilidad de que por muy fuera del sistema que esté el señor. Puede ser, sí. Pensemos que todo esto es un sistema que tiende a perseguir el cumplimiento. Esto es como un acorralamiento hacia el cumplimiento. Ahora, ¿va a ser 100% efectivo?
Claramente no. Vamos a tener muchos deudores que van a escapar de todo esto, ¿cierto? Pero por lo menos la van a tener más difícil y en algún momento a lo mejor van a requerir obligadamente de regularizar. Recordemos que en algún momento se dijo que la reclusión nocturna iba a ser algo que iba a ayudar muchísimo. O sea, no, hay gente a la que no le importa nada. No, de partida, uno obtén la orden de reclusión. Sí, pues. El tribunal, o sea, a nosotros nos ha pasado muchísimo que el tribunal dice, no, porque es muy gravosa la medida. O sea, y no es gravoso que lleve 4 meses sin pagarle alimento a su hijo. No, pero es muy gravoso que él pase un par de días preso, la pandemia, qué sé yo. Una, que te la den. 2, encontrarlo. Porque efectivamente sucede este problema, ¿cierto?, que muestra Sapka y que es muy importante también abordarlo respecto de los domicilios y de cuánto nos esforzamos en encontrarlo también. Porque, ¿sabes que yo la única vez porque una cosa es que no digamos que sean prófugos de la justicia. No lo tienen redes sociales y todo, pero nunca están. Yo tuve una experiencia con llevar ese premio, digamos, el de la reclusión nocturna. Y fue tremendamente engorroso. Y finalmente yo me contacté con la PDI para ver si había llegado la orden. Estuve metida en la cuestión como para poder realmente ver si eso estaba funcionando. Fue imposible. La única vez que logré que realmente se hiciera efectiva la reclusión nocturna es porque fueron al trabajo que tenía en ese momento y eso fue entregar. ¿Cachai? Es la única vez. La otra... no sé, el papá de los niños lleva no sé cuántos años con orden de arresto. Oye, Sapka, y a nivel personal, o sea, estoy pensando en cómo se convive en una familia donde tú estás persiguiendo con mucha razón, digamos, No, yo ya no lo persigo, ya. Bueno, pero en su momento... aquí estamos hablando... A ver, es que no podemos perder de vista que esto no es una deuda donde hay unos bienes inmuebles, o sea, estamos hablando de personas, información además. No es como que me debes la cómoda, págame la mesa de comedor, no es eso. Entonces, hay un componente que no lo estamos abordando porque estamos en el tema legal y me parece que es lo que la gente quiere saber, pero hay una dimensión emocional en la persona que cobra, en los niños que están intentando desarrollar su personalidad. O sea, no podemos, digamos, desacoplar la discusión de eso. Y eso es lo más duro al final, porque es un camino muy solitario. Es un camino de mucha autoexigencia y de súper poca visibilidad y recompensa. Y de mucha ingratitud. Y de mucho prejuicio también. Sí. Y muy violento de parte de las instituciones, de parte de los padres que incumplen, de parte también muchas veces del sistema. Acuérdate que antes, los abuelos. Por ejemplo, hasta ir a postular a los niños al colegio, como que si el papá no apareciera, súper difícil. Yo soy hija de padre que lo conocí de grande, y yo viví ese abandono con vergüenza. Sea o no sea entendible el sentimiento que yo puedo decir de mi niñez, es soledad, desamparo y mucha vergüenza de ser una niña que frente a las demás iban sus papás y yo no. ¿A ti te crió tu mamá? Diferente. Sí, a mí me crió mi mamá y mi tío, su hermano, porque aquí también pasan cosas maravillosas y de eso también hay que hablar, José Antonio. Porque aquí, que nosotros hoy día hemos hablado como del lado negativo que queremos corregir, hemos sacado y hemos visto y vemos mujeres como las que acabamos de entrevistar, que sacan hijos adelante y que hoy día son psicólogos, son profesionales, o simplemente son cabros felices, ni siquiera tienen que ser una carrera o tiene que ser algo así, pero niños con conciencia, familias que se han compenetrado, que trabajan en equipo para poder sortear las diferencias o las cosas complicadas que vienen debido a la falta de repente de que esté el padre. Se generan lazos bonitos, se genera comunidad. Entre nosotras nos vamos juntando. Mamá que decía, mi hija está saliendo de cuarto medio, con buenas notas. Otra mamá que decía, tengo una hija psicóloga. Claro, porque uno lo hizo con punta y co, Yo lo he hecho en conjunto. Con mucha confianza en ellos. Ellos también han tomado mucha responsabilidad en cuanto a sus vidas, en el sentido de buscar oportunidades, de buscar crédito, de buscar las formas de estudio. Hemos buscado todo lo que existe para que ellos puedan de alguna manera desarrollar sus vidas, porque ellos han aprovechado las oportunidades que han tenido. A mí me parece injusto que no puedan seguir adelante solo por eso. A mí me parece injusto que hoy día tengan que estar replanteándose sus estudios porque no están los recursos necesarios. Y yo ya no puedo más, al igual que la mayor cantidad de mujeres. Ya no puedo tener más trabajo, ya no hay más horas mujer que poder entregar en esto. Y también a mí me interesa aportar y ayudar. Entonces le dedico mucho tiempo, en vez de perseguir, en vez de andar detrás, me preocupo de sostener a madres.
de acurrucar a las madres, de decirles, ¿sabéis qué? Hombres y mujeres nos tenemos que dar cuenta de que hoy lo que está en riesgo es nuestra principal red de cuidadoras. Y si no tenemos a nuestras cuidadoras, vamos a tener una sociedad aún más fragmentada que la que tenemos hoy. Vamos a tener muchos más jóvenes en las calles disconformes, vamos a tener muchos más niños con trastornos, vamos a tener muchos más jóvenes con trastornos alimenticios, vamos a tener muchos más matrimonios fracasados, vamos a tener muchos más abandonos de padres. Esto se corrige desde el inicio, se corrige desde el amor, se corrige del comprender que aquí todos tenemos que buscar las soluciones. Cuando me dicen, oye, ¿qué hago cuando me separo? Pues, si yo lo supiera, no lo sabemos. No lo sé yo en particular, tú en particular, tú en particular. Lo sabemos todo. Y esta realidad que se acaba de ver con la pandemia, que es desgarrante, nos estamos haciendo cargo. Yo creo que hemos actuado bien. Démosle también un premio a eso. Pero falta mucho por hacer. Oye, Zapa, en esta búsqueda de que los padres respondan, está tu petición de llamar, de estar siempre ahí persiguiendo, gastando tiempo, energía. ¿Está también la de los niños? ¿Los hijos también me imagino le va a preguntar después a la Francisca también, porque en muchas familias también ocurre eso? No, nosotros al menos como yo lo manejo en mi familia, que no sé si es el mejor ejemplo o no, pero lo cuento porque a alguien le puede servir, digamos. Nosotros funcionamos como equipo, porque ahora los niños son un poco más grandes. Cuando eran más chicos, al menos la posición que yo tomé fue siempre de apoyo. Pero yo tengo que reconocer que cuando a mí un hijo mío me habla un sueño que tiene, a mí se me aprieta la guata porque hay una parte mía que está orgullosa y otra que está diciendo, ¿cómo que esta lo voy a hacer? ¿Cómo lo financio? ¿Cómo lo voy a financiar? O sea, mamá, que tal cuestión y estoy... Felicito, compadre, lo que lograste. Y hay un calculador Excel acá que dice, a ver, ¿de dónde vamos a sacar aquí para cubrir esta necesidad? Y eso es lo que nos tiene desconcentradas a muchas cuidadoras de las necesidades emocionales de nuestros niños, y nos tiene desconectadas de las labores, nos tiene desconectadas de nuestros sueños. Yo creo que ahí eso es parte de su historia. Yo te puedo contar lo que yo sentí con mi papá porque soy yo, pero hablar de lo que los niños sienten, eso es algo personal de ellos. ¿Tú no hablaste a tu papá? No, yo no me metí nunca en el tema judicial, mis hijos tampoco, pero yo, para mí fue súper duro porque yo no tuve una cara de papá. No es que el papá estuvo y se fue. Nunca estuvo. Yo nací en Alemania. Si quieren les cuento la historia. Yo nací en Alemania y a los 3 meses mi mamá se vino de vuelta porque se separó de él y se vino a Chile con nosotros. ¿Él era alemán? Él era, no, los dos son chilenos, él con parientes alemanes, digamos, y se fueron como para probar suerte, me imagino. Tampoco conozco muy bien la historia, ojo con eso también, porque los niños son adultos fragmentados porque no tenemos clara nuestra historia, porque está la historia de uno y la historia de otro que son verdaderas, pero uno tiene que ir construyendo después su propia historia de lo que a uno realmente le pasó, no lo que vivenció la madre o el padre, entonces es complejo. Entonces en este caso fue una infancia sin un rostro. Yo cuando era más grande, andaba en micro, en metro, de repente me subía, miraba y decía, ese de allá puede ser mi padre. Eso es tremendamente violento y desestructurante. Ese señor de allá puede ser mi papá. Pero, el de allá puede ser mi papá. Pero tú te vienes con tu mamá y le pierdes la pista a este caballero. Nunca más apareció. Yo niña no me entero de nada de esto, digamos, y un día hablaban en un idioma, digamos, con ciertos sobrenombres para que uno no supiera como niño de quién hablaban, porque no se habla mal del papá en la casa, que eso todos tratamos de alguna forma de... Pero es que no es que se hable mal o se hable bien, se hablan las cosas con la verdad. No se hablan ocultas, porque eso hace mucho daño. Entonces, yo no estoy echando la culpa a nadie, pero así sucedió en mi caso, digamos. O sea, mucho de el... con un nombre que uno como niño sabe perfectamente de quién está hablando, el innombrable, uno sabe, porque o sea, les cuento al tiro, chicas, que uno se da cuenta. Entonces viene un periodo y un crecimiento en el que no se hablaba mucho el tema, en que el abandono para mí era importante, yo lo sentía, y después viene una búsqueda de quién era este padre. ¿Lograste rearmar esta figura? Sí, lo logré armar, yo lo busqué, me cerraron varias veces la puerta. ¿Tú lo buscaste? Yo lo busqué, y me cerraron la resta, y me dijeron no es el momento, y se fueron, y me quedé en la puerta parada sola, porque yo no le contaba esto a mi mamá, partía sola. ¿No lo hiciste con la ayuda de ella? Vivía en Viña, como detective, buscando la dirección donde poder encontrarlo. Yo me enternezco, trato de contarlo como afuera, porque cuando me acuerdo como de esa joven en búsqueda de su padre, me conmueve tanto. Sí, me produce tanto, tanta admiración. ¿Por qué lo buscaste? Yo necesitaba saber de dónde venía, necesitaba saber qué rostro tenía, quién era. Yo no podía no venir de ninguna parte, para mí era fundamental. Yo soy súper, y lo he sido siempre, soy súper pachamámica, soy una persona súper espiritual. ¿Tenías rabia? Entonces necesitaba, no. Una necesidad profunda de rearmar. Tenía necesidad, tenía pena
Y a mí no me importaba, y esto es algo real, a mí no me importaba quién fuera y cómo fuera. Yo quería un papá. Tú eras joven, ¿qué edad tenías? 15 la primera vez que me cerraron la puerta, 18 la segunda que me cerraron la puerta y 30 cuando me recibieron. Porque logras encontrar una dirección, dejas de buscarlo en la calle y de pronto te encuentras con alguien así el timbre salió, tengo borrones, salió, venía comiendo algo, cerró la puerta y me dijo, no, no puedo atenderte. Se devolvió y se fue. Triste, po. Pena. Ahora no me da... No, ahí tenía 15. Ah, esa fue, lo viste ahí. Esa fue la primera vez. Después hubo otra a los 18, que macabra. Y después a los 30... ¿Luego te cerró la puerta también ahí? La segunda no, conversamos y fue una conversación así como... ¿Le pediste explicación? ¿Elegiste? No, ni hablé. No, ni hablé. Escuché, y en un momento dejé de escuchar porque era demasiado desestructurante lo que estaba escuchando. Y después, no me acuerdo mucho tampoco. Y después vino mi 29 y yo dije, yo no quiero cerrar el ciclo de los 30 sin tener esto resuelto. ¿Y tu mamá? ¿Cómo a los 30 sigue siendo un tema? No, esto nunca fue conversado. ¿Tu mamá no esto era interno mío, conversado con amigas, con... Un proceso porque yo sentía que la dañaba profundamente cada vez que tocaba el tema. ¿A tu mamá? Ella tiene que haber tenido su dolor también personal. Por supuesto, era abrirle nuevamente. Y era un poco decirle, mamá, no me alcanzó con lo tuyo. Claro. ¿Cachai? Mamá, no me alcanzó con lo tuyo, que necesito conocer al papá. Cuando lo conocí a los 30 años fue un encuentro distinto, fue un encuentro bonito. Él también ya tenía la necesidad de ponerme, de conocerme, porque él me conocía por los medios, me veía en la tele, qué sé yo. Yo tenía ganas de tener hermanos, tenía ganas de tener familia, tenía ganas de tener madrastra, tenía ganas de tener navidades llenas de gente, tenía ganas de poder llamar en la mañana y decir, hoy día me duele la guata, ¿cachai? O sea, el tener un papá, y el papá estuvo disponible para mí para hacer esa reparación. Él me acompañó al colegio a buscar a mis hijos, me acompañó a verlo en los partidos de fútbol, hubo una gran compañía en los últimos años de su vida. ¿No hubo pasada de cuenta? De mi parte, yo estaba como cuando tú has soñado algo toda tu vida y te lo dan. No te importa nada de lo que puede haber. Claro, pero tampoco logro ser tanto. Es muy pero era muy poquito lo que yo necesitaba. Pero es muy inherente al ser humano preguntar por qué te fuiste, digamos. O sea, esa historia, esa pregunta cae como, es como que la primera pregunta... Que si la respuesta siempre es la misma, porque tu mamá, esa es la respuesta que se le da a todos los niños. Como un pimponeo para un lado y para el otro. Claro. Y yo entiendo que puede haber algo ahí de desencuentro, absolutamente que hay algo de desencuentro. ¿Y viste, lograste darle ese abrazo rico? ¿Te reencontraste con él? Sí. Y después me alejé de nuevo porque sentí que había cumplido como mi parte, y después murió. Falleció. Sí, y le llevé su cajón y lo enterré. Y lo recuerdo. ¿Y él había hecho familia? Él había hecho familia, conocí una hermana con la que tengo buena onda y con la que me llevo bien y con la que conversamos. Tener ese papá, tener esa hermana y esa conversación que te hizo falta. Yo creo que la conversación profunda del alma nunca la tuvimos. Yo creo que a mí me dolía mucho tenerla. Yo creo que la evité. En algunos momentos en que intenté tenerla, sentí que habían cosas que venían del otro lado que me producían mucho dolor. Entonces preferí no seguir ahondando en su momento. Y después encontré que ya no era necesario. Lo quise mucho a mi papá. ¿Qué hiciste? ¿Lograste quererlo? Lo quise mucho. ¿Qué edad falleció? Se murió hace como 5 años, a los 70 y tantos. Joven, sí. ¿Y lo perdonaste? Sí. ¿Te pidió perdón o no? No, porque sabéis que tiene una característica común. De hecho, a mí cuando me pasó esto con mis hijos, él tenía rabia con lo que estaba pasando. Y yo muchas veces, escuchándolo a él, decía, ¿cómo él puede tener rabia si me hizo lo mismo? Me dejó sola mucho tiempo en que yo no necesité. Pero él también tenía esa visión que tienen la mayoría de los hombres que no ven realmente o no asumen realmente lo que el daño que han hecho, porque debe ser súper doloroso, yo lo entiendo, lo veo con compasión de verdad. Debe ser tan tremendo ver que tú de alguna manera fragmentaste la vida de otra persona, que además tú la trajiste al mundo, y yo me imagino que esa pena debe ser enorme y debe ser muy difícil de esa reparación. Lo siento porque fui cobarde, lo siento porque... ¿Y esa reparación te gustaría que se repitiera en el futuro entre tus hijos y tu ex marido? Eso depende de ellos, yo lo busco harto, porque yo creo que la reconciliación con el padre, independiente que el padre participe o no de tu vida, es fundamental para las relaciones futuras que tú vas a construir. Sí, para todas. El tenerlo en algún lugar, no importa en cuál, pero uno necesita tener al papá en un lugar,
a la mamá en otro lugar, a los abuelos, a la familia, a los tíos. Tenemos que reconciliarnos con esta parte. Y hay que despedir estas historias terribles, porque de verdad yo les podría contar historias. Tengo miles para contar de cuando era chica y de momentos en los que me sentía súper triste y súper sola. Y que de repente me encerraba con el perrito, ¿cachai? Que te gustan los perros, fueron mis grandes compañeros. Porque de verdad uno vive en una soledad súper importante. ¿Cómo le vaya a decir a tu papá, a tu mamá que la veis sufrir? La ves levantarse temprano, la ves haciendo la pega por dos. Y tú le vas a ir a decir, mamá, es que echo menos al papá, le rompí el alma. Entonces es un dolor que viven los niños súper calladitos. ¿Y tu mamá te recriminó un poquito esto de por qué buscas a tu Nunca papá? lo he hablado y nunca le he contado mucho, porque siento que la hiero. Ella lo sabe. Sí, pero yo tengo mucho cuidado porque siento que la hiero y no quiero herirla. Tu mamá hizo su vida también, me imagino. Ella no, ella se dedicó a nosotros, toda la vida. A criar. Sí. Lo que era más pesado todavía, porque tú decís, ¿cómo yo voy a traicionar a mi mamá yendo a conocer a mi papá? Lo sentía un poco traición, pero para mí era importante, ¿cachai? Eso era parte fundamental de mi vida. Muy agradecida hasta el día de hoy de todo el esfuerzo de tu papá. Sí. ¿Ustedes son dos hermanos? Somos dos hermanos, sí. Mi hermano vive en Alemania, así que no lo veo hace un montón de tiempo. Oye, qué duro además pensaba yo, Savka, pensar a propósito de lo que sentía tu papá, de ver que te estaba pasando algo parecido. Para ti también como repetir una historia también que era muy duro. Era que tus hijos estuvieran viviendo también algo como lo que tú viviste. Es que, Karen, lo lógico es que ese es el gran problema, y por eso es un problema social, porque esto se perpetúa. ¿Cachai? ¿Tú qué padre, qué pareja vas a buscar si no tuviste un padre que te cuidó? Claro, se instala eso. ¿Qué sabes? Está seteada para eso. Claro. Llega el Salvador, que llegue, y tú te agarras de ese Salvador. Y ese Salvador no tiene nada de Salvador. Claro, o sea, yo me he dado cuenta que yo me he salvado toda mi vida sola. Pero él conocía tu historia y es terrible que, sabiendo lo que tú pasaste, lo que tú sufriste también, como que de alguna manera... Si es que él no lo sufrió, entonces no lo sabe, porque yo se lo digo. Pero claro... Yo se lo digo y se lo recalco, le digo, tú tuviste, y ellos no tienen, y eso no está bien. ¿Cachai? Tú como padre tuviste, tú como hijo tuviste, tienes que necesariamente darle a tus padres. Yo no tuve y le estoy dando. Como tú que tuviste y que sabes de lo que se trata, no se los puedes dar. ¿Te responde? A mí me parece súper importante relevar del testimonio de Savka una cuestión que es súper estructural y social, que tiene que ver con cómo entendemos los cuidados, las labores de cuidar, y que están tan feminizadas, están tan marcadamente recaídas sobre las mujeres, que generalmente somos quienes cumplimos ese rol, y los hombres incluso tienen como un doble ciego. Es como que en el fondo ni siquiera saben que no cuidan, porque nunca han sido socializados para aprender a hacerlo y para hacerse cargo de ese rol. Y entonces se perpetúa, ¿cierto?, estas dinámicas en las que abandonar es una práctica súper natural, porque nunca entendiste la lógica de cuidar. Y eso es algo que tiene que ver con cuestiones culturales, ¿cierto?, de relaciones familiares, sociales, educativas, ¿cierto?, en cómo criamos hoy día a los niños y a las niñas, ¿cierto?, haciendo una diferencia entre los roles, la niñita que tiene la muñeca, el niñito que piensa en ir al espacio, ¿cierto? Eso tiene que ver con entender qué es cuidar. Y mientras los hombres no sean socializados bajo las lógicas del cuidado, vamos a tener rápidas dinámicas de abandono, porque no tienen costos emocionales, no tienen costos de responsabilidad emocional, ética, moral, del cuidado, de los vínculos, porque no existe en su socialización. ¿Vamos a recuperar es una responsabilidad social. ¿Vamos a recuperar libertad? Esperemos que recuperemos libertad, responsabilidad y también un poco de reivindicación para las mujeres cuidadoras, que tienen una dimensión distinta, aparte de solo cuidar, ¿cierto? Esta historia, por ejemplo, que cuenta Savka respecto de su mamá, es la historia de muchas mujeres. Que en el fondo que se dedican a suplir la ausencia de un otro cuidador, y eso genera un nivel de abnegación tremendo en tu propia vida, en muchas áreas, claro, en todo lo que no signifique tener que cumplir con esa tarea de cuidar, de no ser tú quien le falle también a tus hijos. Porque fuiste socializada para no poder fallar, a diferencia de quienes han sido socializados para así poder abandonar. Finalmente, absolutamente. Ahí no solo hay una madre, una mujer también que tendrá aspiraciones laborales, emocionales, sexuales. Absolutamente, y que son cuestionadas a veces por intentar compatibilizar o de exigir ciertos de esos límites. Y lo otro súper importante también de relevar es qué rol juegan los niños en esto. O sea, cómo viven los niños, niñas y adolescentes esta ausencia, este incumplimiento. Por ejemplo, en el caso de Savka, él simplemente no está. Es un abandono completo en la historia, tanto como de tu papá como de
del progenitor de tus hijos. Pero hay otros casos en que además los padres sí más o menos cumplen. Entonces una relación ambivalente entre que estoy una vez al mes, ¿cierto?, llevándote al McDonald's, y el papá resulta que es el que compra la Play, el papá es el que te lleva al McDonald's, el que te lleva al cine, y resulta que el niño le pide a la mamá comprarme un chocolate y la mamá no tiene plata. Claro. Entonces el papá es el que sí... El bueno, pues, obvio. Entonces, a mí me pasa mucho con mis representadas que me dicen, es que para la Navidad le regaló un Nintendo, uno nuevo, eso que cuesta $500,000 de pesos. Y a ella no le paga la pensión hace 2 años. Entonces, ¿cómo pago yo el colegio? Eso ser buen papá, cuando lo que está haciendo es tremendamente violento. Y ellas se sienten tremendamente violentadas porque resulta que le regalaron un muñequito X o salieron a comer una cena, etcétera. Y ella, para la vivencia del niño, el día a día, es la que queda en esa posición. Y también pasa esto en que también se tiende a triangular de alguna manera a los niños, ¿cierto? Es como, es que tu mamá... A mí me ha pasado mucho. Fran, por favor, saquemos la orden de arresto porque resulta que el papá le dijo a los niños, me voy a ir preso por culpa de tu mamá. Bueno, hay una falta de criterio. A la cárcel. Sí, bueno, y eso gracias pasa que las cosas cambien. Sí, te abrazamos a ti, Zapka, al tuyo, a tantas con mujeres. el lado del corazón, te quiero mucho. Yo también, me da mucho gusto. Linda. Fran, también le damos un abrazo. Oye, y gracias por el con mucha esperanza y con ganas de que, bueno, mañana tengamos ojalá buenas noticias. Vamos a ver cómo funciona, porque vamos a estar ahí muy Oye, yo creo que si se liquida alguna de mi pensión es porque ya estamos al otro lado. Porque este es el caso de los casos más complicados. Muchas gracias por la confianza y el cariño ahí de todo corazón. Vamos a hablar de otro tema que tiene también mucho interés porque hay una bolsa de empleo a disposición de las personas que quieran trabajar y además